Nació rodeado de oro, pero lloraba como si estuviera enterrado en el hambre. Y aquella noche, a las 3 de la madrugada del 17 de febrero de 2024, si nadie lo alimentaba, el pequeño Enzo no vería amanecer sobre Barcelona. Enzo tenía exactamente 2 meses y 11 días de vida. Pesaba 4.320 kilos, usaba pañales importados de 42 euros el paquete y dormía en una cuna hecha a medida por una firma italiana que había cobrado 19.500 euros solo por la madera tallada a mano. La habitación tenía paredes de lino francés, una lámpara de cristales Swarovski y una cámara de vigilancia con reconocimiento facial conectada a las 24 horas al móvil de su padre. Todo era lujo. Todo era perfección. Todo, excepto el llanto. Lloraba con una fuerza inexplicable. Un llanto ronco, agotado, pero cargado de una angustia antigua, como si su cuerpo diminuto supiera que algo iba mal. El médico privado contratado por 25.000 euros al mes había asegurado, horas antes, que no había riesgo. Es solo cólico infantil, dijo con una voz entrenada para tranquilizar a millonarios. Pero la niñera, que ganaba 2.800 euros mensuales, tenía miedo en los ojos. Y su padre se negaba a escuchar el hambre detrás del sonido. El padre se llamaba Mateo Rivas Lucero. Tenía 41 años cumplidos el 3 de noviembre de 2023, propietario de una cadena de hoteles de lujo en Cataluña y caminaba por la vida envuelto en trajes de Louis Vuitton, relojes de 120.000 euros y un Mercedes negro que parecía tan intocable como su corazón. Alto, hombros firmes, barba recortada al milímetro, ojos oscuros como si nunca hubieran conocido ternura. Mateo estaba hecho de control. Y el llanto de Enzo era lo único que no obedecía. La madre del niño estaba viva. En algún punto de la ciudad. Viva, y completamente ignorante de la existencia de su propio hijo. El embarazo y el parto habían sido enterrados bajo contratos, abogados y cláusulas de confidencialidad firmadas por 350.000 euros. Enzo nació de una historia prohibida. Pero en aquella casa existía otra mujer. Se llamaba Clara Martínez. Tenía 26 años, era de Girona y trabajaba como limpiadora por 950 euros al mes. Su hijo, Lucas, había nacido 19 días antes que Enzo. Estaba en una habitación minúscula del ala de servicio, envuelto en una manta fina, mientras su propio estómago lloraba en silencio. Clara tenía leche de sobra, pero su hijo apenas tenía futuro. A las 3 en punto, Clara limpiaba los pasillos de mármol cuando el llanto atravesó las paredes como un cuchillo. Se detuvo. El corazón empezó a golpearle dentro del pecho. Eso no era un llanto normal. Eso era hambre real. Caminó hasta la habitación prohibida. Y entonces oyó la voz furiosa de Mateo. Otra vez llorando. ¿Cuántas veces hay que alimentar a este niño? La niñera respondió con voz temblorosa. Señor, vomitó toda la fórmula. Ya no tolera la marca. Y el médico, por altavoz. Prueben otra. Hay una nueva importada. 180 euros la lata. Clara sintió que las manos le temblaban. Pensó en su hijo. Pensó en el pecho que le dolía por la leche acumulada mientras aquel bebé pequeño se debilitaba a metros de distancia. Pero lo que Clara no sabía era que aquello no era simple hambre. Era una forma grave de intolerancia proteica neonatal, una condición médica rara con riesgo vital. Entró sin pensar. Mateo se giró de inmediato. ¿Qué hace usted aquí? Clara bajó la mirada. Perdón, señor, pero yo aún doy el pecho. Quizá mi leche pueda. La niñera la miró aterrada. Cállate, Clara. Pero Clara continuó. El bebé necesita comer ahora, señor. No después. Ahora. Las palabras salieron con dolor. Mi hijo también tiene hambre. Pero él puede aguantar, el suyo no. Mateo dio un paso atrás. ¿Insinúas que no cuido a mi hijo? El bebé lloraba más débil. Como si se despidiera. La niñera murmuró. Señor, tal vez, solo una vez. Mateo respiró hondo. El control se le escapó por primera vez. 5 minutos, dijo con voz dura. Nada más. El mundo se detuvo. Clara se sentó en esa silla de 4.200 euros temblando y tomó a Enzo con cuidado santo. Cuando lo acercó al pecho, el bebé se aferró como si la vida dependiera de eso. Y en segundos, el llanto cesó. El silencio no fue vacío. Fue pesado. Mateo sintió algo nuevo en el pecho.
No era rabia. Era miedo. Era una pérdida que todavía no entendía. Pero lo que Mateo no sabía era que aquel instante estaba siendo registrado por las cámaras de seguridad, y que alguien, en algún lugar de Barcelona, lo estaba viendo todo. Y algo terrible estaba a punto de suceder. El silencio que siguió a aquel momento fue tan espeso que parecía tener peso. El pequeño Enzo permanecía dormido contra el pecho de Clara, con la boca entreabierta, respirando por primera vez sin angustia. El rostro, antes rojo y contraído, estaba ahora pálido, tranquilo, casi en paz. Pero nada más en aquella habitación lo estaba. Mateo Rivas Lucero observaba la escena con una mezcla peligrosa de emociones. No era alivio. Era celos disfrazados de autoridad. No era gratitud. Era orgullo herido. La forma en que su hijo se aferraba al cuerpo de aquella mujer pobre le resultaba insoportable. «Dámelo», ordenó con voz seca. Clara levantó los ojos lentamente. «Todavía no ha terminado, señor. He dicho que me lo des». La niñera dio un paso adelante. «Mateo, mira cómo respira ahora». Mateo la fulminó con la mirada. «No he pedido consejo». Clara tragó saliva y, con manos temblorosas, le entregó el bebé. Enzo hizo un gesto de succión al separarse, como si despertara de golpe de un sueño necesario. Un quejido leve escapó de sus labios. Mateo lo sostuvo con torpeza, rígido, como si el llanto fuera un resorte que podía estallar en cualquier momento. «No vuelvas a tocar a mi hijo sin permiso», dijo, sin mirarla. Clara bajó la cabeza. La leche aún le humedecía el uniforme. «Sí, señor». Se giró para irse cuando la voz de Mateo volvió a cortarle el paso. «Espera». Clara se detuvo. El millonario inhaló con fuerza. «¿Cómo sabes que tu leche es segura?» Ella tardó unos segundos en responder. «Porque me alimento, aunque sea poco. Pero es comida de verdad. Porque mi hijo está sano. Porque no tengo otra cosa para ofrecerle que eso. Y aún así sigue vivo». Mateo no dijo nada. Miró al niño. Luego al biombo dorado. Luego a la cuna de diseño. La niñera rompió el silencio. «El médico vendrá en una hora». Y entonces, como si el mundo necesitara un golpe más, el bebé comenzó a vomitar. Un hilo blanquecino recorrió la mantita de seda. Mateo gritó: «Llamen al doctor ahora». Y mientras el pánico llenaba la habitación, Clara regresó sin que nadie se lo pidiera. Apretó una tela limpia contra la húmeda boca del bebé. «No puede acostarse así. Se va a ahogar». Mateo la miró, desconcertado. «¿Qué sabes tú?» «Sé de bebés», respondió sin levantar la voz. «No de relojes caros». La niñera susurró: «Tiene razón». Mateo apretó los puños. «Hazlo entonces. Pero rápido». Clara colocó al niño de lado. Masajeó suavemente su espalda, murmurándole palabras que nadie más oía. «Esa chacheche. Tranquilo. Aquí estoy». Y el pequeño, tembloroso, dejó de vomitar. Mateo sintió una opresión nueva en el pecho. No era rabia. Era miedo de verdad. 30 minutos después, el médico llegó con el rostro tenso. «Señor Rivas, esto no es cólico. Es una reacción alérgica grave a las proteínas artificiales. El bebé podría entrar en shock anafiláctico si continuamos así». Mateo se pasó una mano por la cara. «Entonces, leche materna. Inmediatamente. Si no, hospital». Mateo volvió la mirada hacia Clara. Ella permanecía junto a la pared, pequeña, invisible otra vez. «Tendrá que quedarse aquí», dijo el médico. «Al menos hasta estabilizarlo. Podría ser cuestión de días». Clara abrió los ojos. «Pero yo tengo un hijo». Mateo habló de repente. «Tráelo. Paga la empresa». La niñera lo miró sorprendida. «Mateo, que venga su hijo también. No voy a ser responsable de 2 muertes». Clara rompió a llorar. «Gracias». Pero lo que Mateo no sabía era que permitir que esa mujer se quedara en su casa no solo salvaría a su hijo, sino que cambiaría su vida para siempre. 72 horas después, el rumor ya había nacido en los pasillos. Uno de los conductores murmuró. Una asistenta escuchó. Y la exesposa de Mateo, Lucía Valdés, una mujer de tacones de Chanel y sonrisas afiladas, recibió una llamada anónima. «Tu exmarido tiene a una mujer amamantando a tu hijo como si fuera la madre». Lucía apretó el teléfono. «¿Cómo dices? Y no es rica, ni elegante, ni invisible».
Lucía sonrió sin alegría. Entonces eso lo cambia todo. Y esa misma noche, a las 23:47, Clara recibió un mensaje en su móvil viejo. Número desconocido. Aléjate del niño si no quieres perderlo todo. Clara sintió frío. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la leche no era el único vínculo que se estaba creando. Y el precio a pagar sería mucho más alto. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Barcelona despertó con un escándalo que no aparecía aún en los periódicos, pero ya ardía en los pasillos del dinero, en los grupos privados de WhatsApp, en los cafés de lujo del Passeig de Gracia y en los teléfonos de quienes vivían de secretos ajenos. El rumor ya no era un murmullo. Era un cuchillo que pasaba de boca en boca. El millonario y la mujer de la limpieza. Bebé de oro alimentado por leche pobre. ¿Quién es la verdadera madre del pequeño Enzo? Las primeras publicaciones aparecieron a las 8:12 de la mañana del 20 de febrero de 2024 en una cuenta de chismes con más de 1,2 millones de seguidores. En cuestión de minutos, los hashtags comenzaron a arder. Almohadilla bebé millonario, almohadilla leche prohibida, almohadilla madre oculta, almohadilla escándalo Rivas. Mateo iba entrando en su oficina privada, en la planta 23 de una torre de cristal, cuando el móvil vibró sin parar. 100 notificaciones. 200. 300. El titular del diario más leído de Cataluña apareció en la pantalla gigante de su despacho. Magnate hotelero utiliza a empleada como nodriza en secreto. Mateo lanzó el móvil contra la pared. Esto es una cacería. Su abogado principal, Eduardo Ferrán, un hombre de 58 años, con traje gris impecable y mirada fría como expediente judicial, respiró hondo. No, Mateo, esto es peor. Esto es narrativa pública. Y la narrativa no perdona. En casa, Clara temblaba con el teléfono entre las manos. Veía su propio rostro en una foto borrosa mientras sostenía a Enzo aquella primera noche. Alguien los había grabado. Alguien los había vendido. La niñera entró sin llamar. Clara, están diciendo que secuestraste al niño. Clara se llevó la mano al pecho. ¿Qué? Dicen que estás manipulando al señor Mateo, que quieres reemplazar a la madre, que es perversión. El corazón de Clara se encogió. No era rabia. Era humillación mezclada con pánico. Mateo llegó 2 horas después. Entró como una tormenta. ¿Qué hiciste? Clara se levantó de un salto. Nada. Yo no, yo nunca. La niñera gritó. Mateo, ella no hizo nada. Mateo golpeó la mesa. Todo el país cree que mi hijo fue robado por una limpiadora. Clara sollozó. Yo solo lo alimenté. Mateo la miró como si fuera una extraña. Pero lo que Mateo no sabía era que aquel escándalo había sido cuidadosamente sembrado. A las 10:37, un coche negro se detuvo frente a una clínica privada en Sarriá. De él bajó Lucía Valdés con su abrigo de Hermes y gafas oscuras. Ya sabía el siguiente paso. Dentro, se reunió con un periodista. Quiero que saques esto hoy, dijo, deslizando un sobre con 15,000 euros. Y quiero que parezca que él es un abusador emocional. Mateo fue citado esa misma tarde por la Dirección General de Protección de Menores. Clara, por su parte, recibió la visita inesperada de una mujer mayor. Era doña Carmen Rojas, 72 años, trabajadora social desde hacía 3 décadas, cuerpo frágil, ojos que habían visto demasiada injusticia. Señora Martínez, usted está siendo investigada. Clara casi se desmayó. Pero yo no hice nada malo. Eso habrá que demostrarlo. En una reunión urgente, Mateo gritó. Esto es una conspiración. Eduardo respondió. Puede ser. Pero si no limpiamos tu imagen, perderás la custodia. Las palabras cayeron como una sentencia sin juez. Custodia. Clara escuchaba todo desde el pasillo. Van a quitármelo, susurró al vacío. Esa noche, el informativo principal abrió con su rostro. ¿Es esta mujer una heroína? ¿O una amenaza? En los comentarios, el odio se desbordaba. Pobre de la madre verdadera. Esto es enfermizo. Que la metan en la cárcel. Clara no pudo más. Se sentó en la cama del servicio. Abrazó a su hijo. No te voy a dejar, susurró. Mateo, solo en su despacho, con Barcelona iluminada bajo sus pies, miraba una foto de Enzo. No voy a perderte, dijo. Pero entonces, la puerta se abrió. Y era la policía.
Señor Rivas, tiene que acompañarnos. Y entonces la puerta se abrió. La puerta se abrió con un chirrido seco, imposible de ignorar. Dos agentes de los mozos de escuadra entraron en el despacho iluminado de Mateo Rivas Lucero como si la riqueza fuera invisible para la ley. El primero, un hombre joven de expresión rígida, llevó la mano a la cintura en un gesto casi instintivo. El segundo, mayor, con una cana marcada sobre la sien derecha, habló con voz neutra. Señor Rivas, queda usted citado de inmediato para una declaración formal. No es una detención, todavía. La palabra todavía cayó como una bomba. Mateo los miró sin parpadear. ¿Bajo qué cargo? Investigación por posible negligencia médica infantil y obstrucción judicial. A las 21:34 del 21 de febrero de 2024, el magnate abandonó su propio edificio escoltado como un sospechoso más. Y en ese mismo minuto, en el otro extremo de la ciudad, Clara se encontraba sentada en una sala de paredes verdes pálidas, con olor a desinfectante y a miedo antiguo, frente a una médica que no sonreía. La doctora se llamaba Elena Vos, 47 años, especialista en neonatología genética del Hospital Clínic de Barcelona. Tenía el rostro cansado, los dedos manchados de tinta de tantos informes y una voz que no utilizaba palabras dulces cuando había verdades duras que decir. Señora Martínez, hemos recibido los primeros análisis de sangre del pequeño Enzo. Clara sintió un nudo en el pecho. ¿Está peor? La doctora respiró lento. Está vivo gracias a usted. Pero el problema no es la leche. El problema es su genética. Clara se llevó la mano a la boca. ¿Genética? El niño padece una enfermedad extremadamente rara. Deficiencia congénita de lactasa atípica con hipersensibilidad proteica sistémica. Solo afecta a 0,01% de los recién nacidos a nivel mundial. El cuerpo de Enzo rechaza cualquier proteína artificial. Literalmente se envenena con cada fórmula comercial. El mundo de Clara se desmoronó. Entonces, si yo no estuviera. La doctora no la dejó terminar. Estaría muerto. Clara rompió a llorar. Pero lo que Clara no sabía era que aquel diagnóstico escondía algo todavía más impactante. A medianoche, Mateo llegó a la clínica escoltado por su abogado. No parecía un millonario. Parecía un hombre derrotado. Entró en la misma sala donde Clara estaba sentada con los ojos rojos. La doctora habló directamente. Señor Rivas, el pasado médico de su hijo nos obliga a informarle de algo más. Mateo levantó la vista. Diga. La doctora pasó una carpeta. Hemos detectado una anomalía cromosómica no hereditaria de usted. Silencio. ¿Qué significa eso? Significa que usted no es el padre biológico de Enzo. La frase cortó el aire. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Mateo se levantó bruscamente. Eso es imposible. No lo es. El ADN no miente. Mateo agarró la mesa. Eso no puede ser. La doctora continuó. Existe una probabilidad de error de 0,01%, pero ha sido confirmado 2 veces por laboratorios distintos. Clara pensó en la madre verdadera, viva, ajena, en algún lugar de la ciudad. Mateo salió de la sala sin decir palabra. El hombre de los trajes de lujo ahora llevaba el rostro de alguien que había perdido su identidad. Un recuerdo explotó en su mente. Una mujer joven. Un hospital privado. Un contrato sin leer. Y un bebé entregado envuelto en silencio. Y entonces comprendió. Lucía. Manos de Chanel. Sonrisa de hielo. La doctora habló una última vez. El niño solo puede sobrevivir con leche humana natural completamente compatible. No cualquier mujer puede alimentarlo. Solo usted, señora Martínez, o su madre biológica. Mateo cerró los ojos. ¿Y si ella no aparece? La doctora fue implacable. Entonces este niño no cumplirá 1 año. Mateo sintió algo romperse dentro. No era rabia. Era vacío. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que alguien ya había leído el informe médico antes que el propio padre. Y esa persona tenía otros planes. En una terraza del centro, con copa de vino a 600 euros, Lucía sonrió al recibir un mensaje cifrado. El niño no es suyo. Y depende de ella. Lucía respondió. Perfecto. Porque ahora el poder estaba en sus manos. Y el destino del bebé también. Pero había algo que aún no sabían. La tormenta no llegó con lluvia.
Llegó con sobreoficiales, llamadas desconocidas y silencios cargados de amenaza. A las 9:08 de la mañana del 22 de febrero de 2024, Mateo Rivas Lucero recibió la primera notificación judicial, una medida cautelar solicitada por Lucía Valdés reclamando la custodia inmediata de Enzo bajo el argumento de apego materno irregular y entorno emocionalmente inestable. La cifra que acompañaba el documento no hablaba de amor, sino de guerra. 1.200.000 euros en honorarios legales ya depositados por Lucía para asegurar que el proceso no se perdiera por falta de recursos. Mateo leyó el papel 2 veces. No era furia lo que sentía. Era una sensación de despojo absoluto. No puede hacerlo, murmuró, con la voz quebrada. Pero Eduardo Ferrán, su abogado, lo miraba con seriedad clínica. Puede. Y lo está haciendo. Lucía quiere destruirte usando a tu hijo. Mateo golpeó la mesa. No es su hijo. Eduardo entrelazó las manos. Legalmente, todavía sí. En el ala de servicio, Clara preparaba un biberón con un extractor viejo prestado por la niñera. La leche temblaba dentro del frasco como si también tuviera miedo. Junto a ella estaba su hijo Lucas, en una cunita improvisada con mantas. Lucas balbuceó. Mamá. A los 2 meses y 18 días, ya decía esa palabra. Clara lo abrazó con una mezcla de amor y terror. Porque si perdía ese trabajo, perdería esa leche. Y si perdía esa leche, Enzo moriría. Mateo entró sin anunciarse. Ella se levantó de golpe. Señor. Mateo respiraba agitado. Nos quieren quitar al niño. Clara sintió que el pecho se le rompía. ¿Quién? Lucía. Mi es mujer. Se sentó en el borde de la cama de servicio, rodeado por la pobreza que nunca había tenido que mirar tan de cerca. Piensa llevárselo a Suiza. Ya compró un ático en Zúrich. Clara apretó a su hijo. Pero, el bebé no va a vivir allí. No puede. Mateo asintió. Exacto. Y ahí está su plan. Ella frunció el ceño. ¿Quiere matarlo? Mateo cerró los ojos. No directamente. Solo quiere que no importe si vive o muere. Silencio. La tormenta crecía. Aquella tarde, una nueva figura apareció. Víctor Salazar, 52 años, es director financiero de una de las empresas de Mateo. Traje barato, mirada ladeada, sonrisa de quien huele una catástrofe. Llegó con una propuesta. «¿Puedo ayudarte?», dijo. Mateo no le ofreció asiento. «¿A cambio de?». Víctor sonrió. 500.000 euros. Mateo respiró hondo. ¿Para qué? Para falsificar resultados médicos. Para demostrar que el niño ya no necesita a esa mujer. Clara, desde la puerta, escuchó todo. Sintió náuseas. Mateo se levantó de golpe. No. Víctor alzó las cejas. Entonces perderás. Mateo señaló la puerta. Fuera. Víctor se marchó con una sonrisa torva. Te arrepentirás. Clara entró temblando. Yo escuché. Mateo se giró hacia ella. Nunca haré eso. Aunque me cueste todo. Ella lloró. Si me voy, él muere. Mateo bajó la voz. No te irás. Pero lo que Mateo no sabía era que Lucía ya había movido otra pieza. Aquella misma noche, Clara fue citada oficialmente al juzgado. Demanda por apropiación indebida de menor. A las 23:15, Mateo recibió una llamada. Tenemos una orden judicial. A medianoche, Enzo debe ser retirado de la vivienda. Mateo gritó. No pueden. El funcionario respondió. Orden directa de la jueza Vidal. Clara cayó de rodillas. Se lo van a llevar. Mateo sintió el mundo venirse abajo. No, susurró. Buscó el teléfono. Miró el nombre en la pantalla. Lucía Valdés. Y respondió. ¿Qué quieres? Lucía sonrió al otro lado. Quiero lo que es mío. Lo vas a matar. Lucía bajó la voz. O tú me das a la mujer, o yo me llevo al niño. Mateo cerró los ojos. Aquella era la elección imposible. Entregar a Clara, o enterrar a Enzo. No era una decisión. Era una crueldad absoluta. Y mientras los coches oficiales se acercaban por la avenida, Mateo tuvo que decidir en menos de 10 minutos. Porque la tormenta apenas estaba comenzando. La casa estaba en silencio cuando sonó el teléfono. No era el silencio de la calma. Era el de la espera antes de una ejecución. A las 23:47,
El móvil vibró sobre la mesa de cristal italiano. Mateo lo tomó con manos frías. Número oculto. Diga. La voz al otro lado era masculina. Grave. Con acento del sur. Señor Rivas, sabemos lo que pasa esta noche. Mateo apretó los dientes. ¿Quién es? Alguien que quiere ayudar, por el precio correcto. Mateo cerró los ojos. No tengo tiempo para juegos. Entonces iré al grano. 300.000 euros. En efectivo. Mateo no respondió. La voz continuó. A cambio, el coche judicial se perderá esta noche en la ronda litoral. Y la orden desaparecerá durante 48 horas. Mateo sintió que el mundo giraba. Eso es extorsión. La voz rió. No. Es supervivencia. Colgó. Mateo no sabía si respirar o gritar. Entró en el cuarto de servicio. Clara estaba sentada en el suelo, acunando a Enzo y a Lucas al mismo tiempo. Una imagen imposible. 2 bebés en brazos de una mujer rota. Señor, ¿qué vamos a hacer? Mateo la miró con una firmeza que ella nunca le había visto. No voy a entregarte. Ella rompió en llanto. Van a llevarse al niño. Mateo se arrodilló frente a ella. No esta noche. En ese momento, alguien más llegó. La puerta trasera se abrió con sigilo. Era Ana Rivas, 39 años, la hermana de Mateo. Vestía un abrigo viejo. Tenía el rostro cansado y los ojos llenos de historias sin contar. No estoy aquí por cortesía, dijo. Estoy aquí porque tú me escondiste una verdad. Mateo se levantó lentamente. Ana, ahora no es el momento. Claro que es, respondió ella. Ese niño no es tuyo. Silencio. Ana se acercó a Clara. Y tú tampoco eres solo una limpiadora. Clara la miró confundida. Yo. Ana respiró hondo. Trabajé como enfermera en una clínica privada hace 3 años. Y recuerdo un nacimiento ilegal. Un bebé entregado en secreto a una mujer rica. Mateo bajó la cabeza. Lucía. Ana asintió. Pero hay algo más. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? Ana la miró directamente. La madre biológica fue engañada. No sabía que iba a perder al bebé. Pensaba que iba a darlo en adopción legal. Mateo apretó los labios. Lucía cambió los papeles. Ana continuó. Esa madre sigue viva. Y yo sé cómo encontrarla. Clara sintió un hilo de esperanza recorrerle el pecho. Pero antes de que pudiera hablar, Lucas, su hijo, tocó el rostro de Enzo y balbuceó. Hermano. Clara sonrió entre lágrimas. No, no es tu hermano. Pero Ana susurró. Tal vez lo sea más de lo que creemos. Mateo se giró. ¿Qué quieres decir? Ana dudó. Que hay cosas en la sangre que no se explican con papeles. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que aquel mismo momento estaba siendo observado desde un coche estacionado al final de la calle. Víctor Salazar observaba con prismáticos. Y marcó un número. Lucía, están escondiendo algo. Ella respondió. Entonces rómpelo. Y en el instante en que volvió a sonar el teléfono, Mateo supo que todo iba a empeorar. Señor Rivas, dijo la voz desconocida otra vez. La oferta bajó. Mateo cerró los ojos. ¿Cuánto ahora? 150.000 euros. Mateo miró a Clara. Miró a Enzo. Y decidió. Acepto. Colgó. Pero lo que Mateo no sabía era que aquel dinero no iba a comprar protección. Iba a financiar la traición. Y en ese momento, el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, no era para negociar, era para advertir. Y nadie estaba preparado para lo que iba a decir aquella voz. Las sirenas no sonaron. Eso fue lo más aterrador. A las 2:13 de la madrugada, Barcelona parecía contener la respiración. La ciudad dormía, ajena al terremoto que estaba a punto de caer sobre una casa llena de lujos inútiles y vidas frágiles. Mateo estaba de pie junto a la ventana cuando el sonido de un motor apagándose llegó desde la calle. No era rápido. No era brusco. Era calculado. Clara, sentada en el suelo, abrazaba a Enzo contra su pecho. Lucas dormía a su lado, ajeno. Señor Mateo, susurró. Tengo miedo. Mateo tragó saliva. Yo también. La puerta principal se abrió sin violencia. Simplemente, se abrió. 5 hombres vestidos de negro entraron en silencio. Y tras ellos, con el perfume caro que siempre anunciaba desgracia,
apareció Lucía Valdés. Tacones de Louis Vuitton. Abrigo de Chanel. Labios perfectos como una sentencia. Buenas noches, dijo, sonriendo. Llegué antes de medianoche. ¡Qué decepción! Mateo dio un paso al frente. Lucía, aléjate de él. Ella inclinó la cabeza. ¿De cuál? ¿Del bebé que no es tuyo? ¿O de tu conciencia? Clara apretó a Enzo. No se lo lleve, por favor. Lucía la miró como si fuera polvo. Tú no existes. Dos hombres avanzaron hacia Clara. Mateo gritó. No la toquen. Pero uno de ellos le empujó con brutalidad contra la pared. Ana apareció desde la cocina. Lucía. Esto es una locura. Lucía suspiró. Ana, siempre tan dramática. Uno de los hombres arrebató a Enzo de los brazos de Clara. Ella gritó como si le arrancaran el alma. Mi niño. Mateo intentó incorporarse. No, no puede llevárselo. Lo va a matar. Lucía se agachó junto al cochecito. Si muere, no será mi problema. Clara cayó de rodillas. Es solo un bebé. La voz de Lucía atravesó el aire. Precisamente. Y entonces, ocurrió. Los ojos de Enzo se pusieron en blanco. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar. Convulsiones. Mateo gritó. Se está muriendo. Médico ahora. Lucía retrocedió por primera vez. ¿Qué le pasa? La niñera, temblando, gritó. No está consintiendo la comida artificial. Clara se arrastró hasta el bebé. Tráigalo. Me necesita. Mateo se lanzó hacia Lucía. Lo estás matando. Lucía dudó un segundo. Y ese segundo fue suficiente. Mateo arrebató al bebé de los brazos del guardia. Clara lo tomó inmediatamente. Lo puso contra su pecho. Enzo apenas respiraba. Y entonces, succionó. Débil. Casi sin fuerza. Pero succionó. Y el temblor comenzó a detenerse. Lento. Milagroso. Mateo cayó de rodillas. No lloraba. Se desmoronaba. No era rabia. Era terror absoluto mezclado con amor imposible. Lucía observaba. Pálida. Por primera vez. Derrotada. ¿Qué es ella para él? Susurró. Mateo levantó la mirada. Es su madre ahora. Lucía retrocedió. No. No. Esto no puede estar pasando. Ana se acercó. Perdiste. Lucía salió corriendo. Los hombres la siguieron. El coche arrancó. Enzo respiraba. Clara lo mecía. Mateo apoyó la frente contra el suelo. Pensé que lo perdía. Clara murmuró. No mientras yo respire. Mateo la miró. En silencio. No dijo gracias. Pero los ojos decían todo. En ese instante, Ana sacó del bolso una carta arrugada. Mateo, hay algo más. Él la miró. ¿Qué? Encontré a la madre biológica. Mateo se quedó inmóvil. ¿Dónde? Ana respiró hondo. En Granollers. Mateo cerró los ojos. No era alivio. Era miedo nuevo. Porque sabía que ahora nada volvería a ser simple. Y entonces, 3 días después, todos fueron convocados para. La notificación llegó a las 7:02 de la mañana. Exactamente 3 días después. Un mensaje corto, frío, oficial, audiencia extraordinaria. Juzgado de familia número 4 de Barcelona. Comparecencia obligatoria. Mateo sintió como cada letra le caía sobre el pecho como una piedra. Clara, con Enzo dormido en su regazo, levantó la mirada. ¿Qué pasa? Nos llaman al juzgado, respondió Mateo. Hoy. Ana entró al salón con un abrigo gris y ojeras profundas. Es por la madre biológica. Clara tragó saliva. Va a quitarme al bebé. Mateo negó con la cabeza, pero su voz no tenía firmeza. No lo sé. El juzgado estaba abarrotado. Paredes frías. Olor a papel viejo. Pasos que resonaban con ecos de nervios. Un contraste doloroso con el mundo de mármol. Perfumes y coches de lujo que rodeaban siempre a Lucía. Ella llegó a las 9:14, envuelta en un abrigo Hermès blanco, gafas oscuras, labios tensos. Su presencia llenó el pasillo como si el aire se volviese más denso. A su lado, Víctor Salazar, impecable en traje negro, le murmuró. No te separes de mí. Ella respondió. No pienso perderlo. Clara sintió un escalofrío. No era por Lucía. Era por Víctor. Por la mirada fría, calculadora,
de un hombre sin alma. Señora Clara García, llamó una funcionaria. Clara se levantó con Enzo en brazos. Mateo caminaba junto a ella, tenso. Ana detrás. Lucas con una cuidadora, mirándolo todo con inocencia absoluta. La sala era amplia. Luz blanca. Una mesa central. Documentos apilados. Un juez de 62 años. Piel arrugada. Manos firmes. Ojos experimentados. Siéntense, ordenó. El juez leyó en voz alta. Caso 2147B. Revisión urgente de custodia. Aparición de nueva información relevante. Lucía sonrió con un gesto de victoria anticipada. El juez levantó la vista. Quiero escuchar primero a la madre biológica. Clara sintió que el mundo se detenía. La puerta se abrió. Y entró una mujer. Pequeña. Cabello castaño recogido. Ojos verdes enrojecidos. Chaqueta barata de mercadillo. Manos temblorosas. 28 años. Soy, dijo con voz rota, María Álvarez. Clara sintió que las piernas le fallaban. Mateo murmuró. Dios. El juez la invitó a hablar. Señoría, quiero decir la verdad que me ocultaron. Yo nunca quise entregar a mi bebé. Firmé papeles pensando que era un proceso temporal. La señora Lucía Valdés me engañó. Lucía se levantó bruscamente. Mentira. El juez golpeó la mesa. Silencio. María sacó un sobre. Encontré esto en mi antiguo piso. Era una copia que casi tiré. Pero Ana Rivas me ayudó. Y encontramos las diferencias entre este documento y el que quedó archivado. El juez tomó el papel. Lo leyó. Frunció el ceño. Esto es grave. Muy grave. Víctor intentó intervenir. Su señoría, estamos hablando de un error administrativo sin intención. El juez levantó la mano. Señor Salazar, ¿acaba de insinuar que falsificar un consentimiento de adopción es un simple error administrativo? Víctor se quedó callado. La tensión era insoportable. Clara respiraba entrecortado. Enzo, ajeno al caos, abría y cerraba la mano sobre el tejido áspero de su mantita. Quiero presentar pruebas adicionales, dijo Ana. Sacó fotografías, extractos de mensajes, transferencias bancarias, fechadas con precisión. 12 de agosto de 2020. 3.450 euros, Hospital Clínic de Barcelona. El juez se echó hacia atrás. Lucía se tambaleó. Yo solo quería, susurró. Pero Víctor le clavó las uñas en el brazo. No digas nada, le ordenó entre dientes. El juez levantó una carpeta. Hay más. Análisis de ADN de urgencia. Coincidencias del 99,98%. Se confirma que... Miró a María. Usted es la madre biológica del menor. Clara cerró los ojos. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero escucharlo le rompió el alma. El juez continuó. Y hay algo más. La señora Clara García ha salvado la vida del bebé en 2 ocasiones recientes. El informe médico indica dependencia nutricional temporal. Sin ella, podría haber riesgo. Lucía perdió color. Víctor intentó interrumpir. Señoría, pedimos custodia inmediata para mi clienta. El juez lo ignoró. Señora Lucía Valdés, queda usted imputada provisionalmente por falsificación documental y coacción en contexto de adopción irregular. Una respiración rota se escuchó en la sala. Lucía cayó al suelo. No desmayada. Derrotada. Víctor dio un paso atrás, soltándola como si no fuese nada. El juez se giró hacia Clara. La custodia temporal del menor Enzo Álvarez quedará a su cargo durante los próximos 30 días, mientras evaluamos la transición con su madre biológica. Clara lloraba sin poder contenerse. Mateo le tomó la mano. Ana sonrió. María lloró también. Era victoria. Una victoria parcial. La primera. Pero mientras todos respiraban alivio, nadie vio la sombra cerca de la ventana del juzgado. Un hombre con gorra, mirada fija, un móvil en la mano. Tomó una foto y envió un mensaje. Se complicó. Actuamos hoy. Porque mientras celebraban, no notaron la amenaza que ya caminaba hacia ellos. El aire parecía más ligero cuando salieron del juzgado, pero no era libertad lo que respiraban, era una ilusión frágil. Barcelona seguía rugiendo alrededor, indiferente, mientras ellos salían con los ojos llenos de lágrimas que no sabían aún si eran de felicidad o de miedo. Clara caminaba despacio,
Sostenía a Enzo como si el mundo pudiera caerse en cualquier momento. Mateo iba a su lado, más silencioso que nunca. Ana hablaba por teléfono, dando instrucciones aceleradas. María, la madre biológica, lo seguía a 2 pasos, temblando de emoción y de incertidumbre. Se detuvieron frente al coche. Mateo abrió la puerta para Clara. «Vuelve a casa. Yo iré más tarde». Ella frunció el ceño. «No, no nos separamos». Cuando María escuchó eso, bajó la mirada. No era celos. Era miedo. Miedo de perder otra vez. De que el bebé la olvidara. De no ser suficiente. Mateo miró a María. «Estás con nosotros», dijo. «No estás sola». María asintió, pero por dentro sentía que no pertenecía a ningún sitio. Pero lo que ninguno de ellos sabía, era que la victoria ya tenía precio. Esa misma tarde, a las 16:38, Clara recibió una llamada desde un número desconocido. Sí. Silencio. Luego, una respiración lenta. «Te dieron solo 30 días», dijo una voz masculina. Clara se quedó helada. «¿Quién es usted?» «Alguien que se mueve entre hospitales y juzgados como otros se mueven en su casa». La llamada se cortó. Clara apretó el móvil contra el pecho. No contó nada. No quería arruinar el momento. Pero el miedo ya le ardía bajo la piel. Aquella noche, Mateo no volvió. A las 22:52, su teléfono estaba apagado. A las 23:10, Ana no logró localizar a Eduardo. A las 01, María miraba por la ventana con ansiedad. Algo va mal. Clara sintió que las piernas le temblaban. No eran nervios. Era intuición. 1 hora después, el timbre sonó. Clara se levantó sobresaltada. La niñera se asomó al monitor. «Es la policía». Clara bajó temblando. Abrió la puerta. 2 agentes. «¿La señora Martínez?» «Sí. El señor Rivas ha sufrido un accidente». Las palabras quedaron suspendidas. «¿Cómo que accidente?» «Está en el Hospital del Mar». María gritó. Ana soltó el teléfono. Clara sintió como el corazón se le caía desde el pecho hasta el suelo. El hospital olía a cloro y desesperación. Mateo estaba inconsciente. Con tubos. Con vendas. Con la vida colgando de números verdes en una pantalla sin alma. El médico, un hombre joven, habló sin rodeos. Fue atropellado. Hay traumatismo craneoencefálico moderado y fracturas costales. Las próximas 48 horas son críticas. Clara tocó la mano de Mateo. «Aguanta, por favor». María se abrazó a Ana. «No puede morir. No ahora. No cuando todo comenzaba». El reloj marcaba las 2:34 de la madrugada. Y entonces, el corazón de Enzo comenzó a latir irregular. Alarmas. Luces rojas. Médicos corriendo. «¿Qué ocurre?», gritó Clara. «Ha tenido una reacción aguda», respondió una enfermera. Clara fue apartada. «No, necesita mi leche». «No ahora. Lo dejamos en observación». Clara se desesperó. «Se va a morir». María cayó sentada. «Es mi culpa». Clara agarró su mano. «No, no es culpa de nadie». Pero entonces, un hombre entró. Era Víctor Salazar. Traje oscuro. Sonrisa torcida. Se apoyó en la pared. «Qué noche tan larga, ¿no?». Ana se puso de pie como una fiera. «Fuera de aquí». Víctor sonrió. «Eso no es una petición, es una súplica inútil». Clara se puso de frente. «¿Qué le hizo a Mateo?». Víctor no respondió. Se acercó un paso más. Y entonces dijo: «La reunión está programada para el lunes». Clara lo miró sin entender. «¿Qué reunión?». Víctor bajó la voz. «La que decidirá si este niño vive o no». Y entonces se giró y se fue, dejando el aire lleno de amenaza. La reunión estaba marcada para el lunes y entonces, el lunes llegó con una crueldad puntual. A las 9 de la mañana del 26 de febrero de 2024, el Hospital del Mar parecía un laberinto de sombras y murmullos. El aroma a café rancio se mezclaba con el sonido constante de monitores cardíacos y pasos apresurados de enfermeras. Clara no había dormido ni un minuto. Tenía los ojos rojos, el cuerpo tenso y el alma al borde del colapso. Enzo seguía bajo observación estricta, conectado a sensores diminutos, rodeado de máquinas que pitaban como si contaran los segundos de vida que le quedaban. Mateo, en otro piso, seguía inconsciente.
2 batallas en un mismo edificio. Y 2 posibilidades de perderlo todo. A las 9:47, apareció Eduardo Ferrán con un maletín negro y el rostro más pálido que de costumbre. Tenemos una salida. Clara se levantó de golpe. ¿Cuál? Eduardo abrió el maletín y sacó un documento sellado. Víctor Salazar aceptó un acuerdo extrajudicial. Confesó su participación a cambio de inmunidad parcial. Ana se adelantó. Eso significa que Lucía Valdés quedará completamente sola. Y sin respaldo financiero. Eduardo colocó el contrato sobre la mesa y señaló las líneas de firmas. Pero hay una condición. Clara sintió frío. Dígala. El fideicomiso creado para Enzo pasará a un control judicial independiente. Son 18.500.000 euros. El dinero quedará congelado hasta que se determine custodia definitiva. Ana apretó los labios. Eso es justo. Clara miró el documento. No entendía casi nada. Pero firmó. Porque no firmar era perder. Eduardo llevó los papeles a una oficina del hospital, donde un notario los esperaba. Traje oscuro. Portafolios viejo. Sello rojo. Firma aquí, indicó. Cada trazo de tinta parecía una renuncia. A los privilegios. A los lujos. A cualquier cosa que no fuera la vida. Mientras tanto, en otra ala del hospital, Lucía Valdés entregaba las llaves de 2 propiedades de lujo. El ático de Zúrich, dijo el notario. La casa en Sitges, continuó. Lucía temblaba. Su voz ya no era de reina. Esto es solo temporal, ¿verdad? Nadie respondió. A las 13:20, Víctor Salazar abandonó el hospital por la puerta trasera. No volvería. Nunca más. Su nombre había sido borrado legalmente del caso. Era un fantasma. A las 14:02, el contrato fue oficializado. Lucía ya no tenía poder. Clara respiró por primera vez en días. No lloró. No sonrió. Solo respiró. A las 16:45, Enzo fue trasladado a una habitación normal. Sin alarmas. Sin tubos. Solo una cuna blanca y silencio. Clara se sentó a su lado. Le rozó la mejilla. «¿Estás aquí?» Un suspiro pequeño le respondió. Y entonces, sonó el teléfono. Número desconocido. Clara dudó. Contestó. Silencio. Luego una voz femenina. Cansada. Rota. «Sé que no quieres verme». Clara cerró los ojos. «¿Quién es?» «Lucía». Clara tragó saliva. «¿Qué quiere ahora?» Lucía habló con una voz que ya no tenía veneno. «Quiero entregarte algo. No necesitamos nada suyo». «Silencio. Si lo necesitas», susurró Lucía. «Porque es la única forma de salvar lo que aún queda de él». Clara sintió que el aire se congelaba. «¿De quién?» Lucía repitió, más bajo. «De Mateo». La llamada se cortó. Clara quedó paralizada. Miró a Enzo. Miró al pasillo. Miró a la puerta de la UCI. No era miedo. Era terror nuevo. ¿Por qué? Por primera vez. No componía el llanto de un bebé, sino el silencio de un hombre que quizá no volvería. Y el sobre llegó 2 horas después. Un mensajero. Uniforme barato. Un sobre grueso sin remitente. Clara lo sostuvo como si quemara. No lo abrió. No todavía. El sobre permaneció cerrado durante 2 días, hasta que el sobre no pesaba más de 200 gramos, pero Clara sentía que llevaba dentro el peso de una vida entera. Lo dejó sobre la pequeña mesa del salón del piso prestado del hospital, junto a un vaso de yogur ya tibio y un reloj antiguo que había dejado de funcionar a las 3:17 de la madrugada. 2 días pasaron sin que nadie lo tocara. 2 días de un silencio que anunciaba tragedias. Mateo seguía inconsciente. Enzo dormía sin llorar. Y Clara respiraba como si el aire se le acabara siempre a mitad. Fue el 28 de febrero de 2024, exactamente a las 18:06, cuando decidió abrirlo. El sobre estaba sellado con cera azul. No había remitente. Solo una frase escrita a mano. «No me juzgues antes de leer». Clara se sentó. Abrió. Dentro había 3 hojas dobladas y una fotografía vieja. En la imagen, Lucía estaba joven. Sonreía. Y sostenía a un bebé que no era Enzo. Clara sintió un escalofrío. Tomó la primera hoja. La letra de Lucía era elegante y desesperada. «Si estás leyendo esto,
es porque ya me lo quitaron todo. Y merecidamente. Clara continuó. Siempre quise ser madre. Pero mi cuerpo nunca quiso serlo. 3 intentos. 3 pérdidas. 3 habitaciones vacías. La última, el 12 de octubre de 2019. Me dijeron que jamás podría gestar. Aquella frase me mató en vida. Clara tragó saliva. Mateo ya no me miraba igual. Yo lo veía en sus silencios, en sus viajes falsos, en su distancia. Y entonces apareció María. Clara levantó la vista. María. El médico la presentó como una opción legal. Una madre joven sin recursos, dispuesta a adoptar en secreto para protegerse. Pero no era verdad. Yo manipulé todo. Clara sentía el corazón acelerar. Yo compré su silencio. Yo falsifiqué documentos. Yo la hice creer que vería a su hijo. Y cuando despertó, ya no estaba. Clara cubrió la boca. Enzo nunca fue mi hijo. Pero yo lo amé. Mal. Enferma. Desesperadamente. Clara respiraba con dificultad. No era amor. Era vacío queriendo llenarse con un cuerpo ajeno. Clara entendía. No aprobaba. Pero entendía. Y cuando te vi amamantarlo, supe algo que me destruyó para siempre. Que no era mía. Que jamás lo sería. Porque él te necesitaba. No a mí. Clara cerró los ojos. La letra temblaba. No planeé matarlo. Pero sabía que llevármelo lejos de ti sería su sentencia. Y eso me convirtió en monstruo. Un ruido la hizo alzar la cabeza. María estaba en la puerta. ¿Estás leyendo lo de ella? Clara asintió. María se sentó, temblorosa. Yo solo. Quiero perdonarla. No por ella. Por mí. Clara continuó. Mateo no sabía nada. Yo lo engañé como engañé a todos. Clara sintió un nudo nuevo. Pero hay algo más que debes saber, y es la razón por la cual escribo esto. Llegó al final. Mateo también está enfermo. Clara levantó la vista de golpe. ¿Cómo qué? Siguió leyendo. Los informes que robé del hospital no mienten. Tiene una enfermedad autoinmune progresiva. Es silenciosa. Es letal. Y no tiene cura definitiva. Solo se puede frenar. Clara sintió náuseas. El tratamiento cuesta 47.000 euros al mes. Sin él, no vivirá más de 2 años. Las lágrimas le cayeron sobre el papel. Yo pagué ese tratamiento durante 1 año. En secreto. Y ahora ya no podrá acceder a él. Clara cerró los ojos. No era odio. Era devastación errada mezclada con compasión antigua. La última línea. Perdóname por lo que fui incapaz de ser. La hoja cayó de sus manos. María lloraba. Era una mujer rota. Clara susurró. Y yo creí que era solo maldad. Se secó el rostro. Y dijo algo que sorprendió incluso a ella. Yo la perdono. No por olvidarla, sino por no ser como ella. Esa misma noche, cayó la primera lluvia del invierno. Febrero se despedía. Marzo llegaba con promesas de cambio. Mateo fue trasladado a planta general. Respiraba sin máquinas. A las 23:46, Clara se sentó junto a él. Le tomó la mano. Vuelve. Y él lo hizo. Abrió los ojos. No habló. Pero lloró. No de dolor. De vida. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie esperaba. La primavera llegó a Barcelona como una promesa que nadie se atrevía a romper. A principios de abril de 2024, los almendros florecieron en Montjuic y el aire parecía llevar un perfume nuevo. Una mezcla de salmarina y jazmín que entraba por las ventanas abiertas del pequeño piso donde ahora vivían Clara, Mateo y Enzo. Nada era lujoso. Muebles antiguos, paredes descascadas, una cocina apertada. Pero había luz. E había silencio bom. Hueme silencio que no asustaba. Enzo completó 1 año el 14 de abril de 2024. No hubo globos importados ni regalos de marca. Solo una tarta pequeña comprada por 12,80 euros en la panadería del barrio, con una vela azul torcida. Clara había pasado la mañana cocinando con María, entre risas torpes y lágrimas fáciles. El olor a azúcar quemado se mezclaba con el del café recién hecho, creando una sensación de hogar que nadie allí había conocido antes. «Míralo», susurró María, tocando los rizos oscuros de Enzo. «Parece mentira todo lo que ha pasado». Clara sonrió, pero no respondió. Observaba a Mateo,
que estaba sentado en el suelo con Enzo entre las piernas, intentando enseñarle a aplaudir. Sus manos temblaban ocasionalmente. La enfermedad seguía ahí, invisible, silenciosa. «Vas a aprender a caminar, campeón», dijo Mateo con voz rota. «Y yo estaré contigo». Más o que Mateo no sabía era que cada promesa LHE cortaba osanos. A las 17:32, entró el padre Ignacio, vecino del piso de abajo, con una botella de sidra barata y una sonrisa cansada. «No es champán», dijo, «pero es bendición». Todos rieron. Y lloraron al mismo tiempo. A finales de mayo, Mateo empezó su tratamiento oficial en el Hospital Clinic. 3 veces por semana. Inyecciones, análisis, palabras imposibles, inmunosupresión, marcadores inflamatorios, respuesta parcial favorable. No entendían todo, pero se aferraban a lo que sonaba bien. El 2 de junio de 2024, bajo un cielo despejado, se casaron. No hubo iglesia grande. Fue una ceremonia civil en el registro de Gracia, con 4 testigos, un ramo de flores silvestres y una canción grabada en un móvil viejo. Clara vestía sencillo. Mateo llevaba una camisa blanca que había costado 19 euros. Cuando dijeron sí, nadie aplaudió. Todos lloraron, porque aquel sí no era solo amor. Era resistencia. «Prometo quedarme cuando cada día te cueste levantarte», dijo Clara con voz firme. «Y yo prometo no rendirme jamás con vosotras», respondió Mateo. Enzo balbuceó algo que sonó como aplauso. La noche terminó con una cena de 43 euros en una terraza pequeña. Pan, vino barato, risas cansadas. María brindó. Por la vida. Aunque duela. Y esa misma noche, Enzo tuvo fiebre. Clara entró en pánico. Corrieron al hospital a las 3:19 de la madrugada. Los pasillos eran fríos. Los latidos de Clara más. Después de 2 horas eternas, el médico joven sonrió. Nada grave. Solo una reacción leve a una vacuna. Clara se derrumbó en una silla. No era miedo. Era agotamiento absoluto. La felicidad también cansa. Cuando regresaron a casa, la ciudad dormía. Y ellos, también. 6 meses después de la celebración. 6 meses después de la celebración, Barcelona amaneció cubierta por una niebla suave que descendía por las colinas como un suspiro largo. Era el 2 de diciembre de 2024. Y el frío ya se colaba por las rendijas de las ventanas del piso de alquiler en el barrio de El Raval. Clara estaba de pie frente al espejo, con una mano temblorosa apoyada en el vientre y la otra sosteniendo una prueba que parecía pesar más que cualquier objeto que hubiese tocado en su vida. 2 líneas. Rosas. Imposibles. «No puede ser», susurró. Pero era. Estaba embarazada. Mateo dormía aún, agotado por la última sesión de tratamiento. Su respiración era lenta, irregular. El tratamiento había reducido los marcadores inflamatorios, pero había días en que su piel tomaba un tono grisáceo, y sus manos temblaban como si el frío viniera desde dentro. Clara se sentó en la cama. Le tocó el hombro. «Mateo». Él abrió los ojos. «¿Qué pasa?» «Enzo». «Non». Tragó saliva. «So you». Le mostró la prueba. Mateo tardó unos segundos. Y luego lloró. No de tristeza, de miedo feliz. «No sé si voy a conseguir». Clara le tapó la boca con los dedos. «No pienses nisso agora». Enzo apareció gateando por el pasillo, ignorante del abismo y del milagro que estaba naciendo sobre su cabeza. A las 10:12, entraron los 3 al Hospital Clinic. Otra vez. El olor a desinfectante, las paredes blancas, los murmullos de diagnósticos imposibles. La doctora Morales, bajita, de cabello canoso y ojos que habían visto demasiadas despedidas, examinó los resultados. «Está de 5 semanas», dijo con voz suave. «Pero es un embarazo de riesgo». Clara apretó la mano de Mateo. «Por mi enfermedad», dijo él. La doctora negó. «No. Por el estrés extremo y la desnutrición de los primeros meses que tuvo usted, Clara». La palabra desnutrición aún le dolía. «¿Puede salir adelante?» La doctora dudó. «Hay un 63% de probabilidad de que sí». Mateo cerró los ojos. Más o que Clara no sabía era que Lucía Valdés había pedido trasladarse a un centro psiquiátrico en Girona. Nadie lo dijo, pero Clara lo sintió. Esa tarde,
María llegó con un regalo. Un body blanco, diminuto. Lo vi en la tienda y... No terminó la frase. Se abrazaron, como quien agarra el último flotador en medio del océano. Los días siguientes se llenaron de rutinas nuevas. Medicamentos a las 8, comidas contadas en euros, sueños interrumpidos, besos urgentes, silencios compartidos. Todo era frágil. Todo era vida. Enzo comenzó a caminar el 18 de diciembre. Dio 3 pasos. Cayó. Se levantó. Clara lloró como si lo hubiera parido otra vez. Mi campeón. Mateo aplaudió. No fuerte. Con cuidado. Porque cada gesto era una batalla ganada. Y una noche, el teléfono sonó. A las 23:41. Número desconocido. Clara atendió. Silencio. Después, una voz suave, casi irreconocible. Cuida de él, como yo no supe. Clara no respondió. No hacía falta. Sabía quién era. A la mañana siguiente, llegó una carta desde Girona. Lucía Valdés había pedido ser registrada como donante de órganos. Y había dejado una herencia anónima de 83.000 euros destinada exclusivamente al tratamiento de Mateo. Clara lloró. No de pena. De redención. Meses después, los análisis mostraban estabilización. No curación, pero esperanza. Enzo ya decía mamá. Y a veces, papá. Clara le hablaba al vientre por las noches. Estamos aquí. Y lo estaban, preparándose sin saber cómo, para un final que no doliera. Y aquella noche, mientras Barcelona dormía. Una luz suave permanecía encendida en la ventana del pequeño apartamento del Raval, como si alguien hubiera decidido avisar a las estrellas de que allí dentro aún quedaba esperanza. La ciudad respiraba lentamente, envuelta en el sonido distante de algunos coches solitarios, en el aire frío que subía desde el Mediterráneo y cruzaba las calles estrechas con olor a piedra mojada y pan recién hecho. Clara estaba sentada en el sillón gastado de la sala, con Enzo dormido contra su pecho. El niño tenía ya 1 año y 8 meses, respiraba profundamente, con la boca ligeramente abierta y el cabello oscuro pegado a la frente, húmedo por un baño caliente que habían ahorrado durante días para no gastar gas en exceso. Su camiseta de algodón era fina, pero limpia. Todo era sencillo. Todo era real. Mateo se acercó lentamente, apoyándose en el bastón negro que había empezado a usar en las mañanas difíciles. La enfermedad había dejado huellas invisibles, ojeras permanentes, dedos delgados, un cansancio que no se iba ni con el sueño. Pero sus ojos seguían vivos. Se sentó a su lado. Se quedaron en silencio. Un silencio que ya no daba miedo. «¿Sabes?», susurró Mateo, «cuando pensé que no despertaría en aquel hospital, creí que todo había acabado». Clara tragó saliva. «Y yo creí que no volvería a sonreír». Él miró a Enzo. «Míralo». Clara asintió lentamente. Lloraba de hambre, y ahora duerme de amor. Mateo respiró hondo. «¿Crees que merecemos esto?». Clara lo interrumpió. «No se trata de merecer. Se trata de permanecer». Otra pausa, pero esta vez llena. Mateo apoyó la mano sobre el vientre ya redondeado de Clara. ¿Y ella? ¿O él?, corrigió Clara con una pequeña sonrisa cansada. «Sí, ¿y él?». Ella cerró los ojos un instante. «Está vivo». Y eso bastaba. A las 12 en punto del 15 de febrero de 2025, Clara se levantó y fue hasta la ventana. La abrió. El aire frío entró como una bofetada suave. Alzó la vista al cielo. Aquella noche las estrellas eran visibles, pocas, inquietas. Pensó en todo. En la leche que no era suya. En el dinero que nunca tuvo. En las mentiras que casi la destruyen. En el amor que casi no sobrevive. Pero lo que Clara no sabía era que estaba mirando el mismo cielo que María contemplaba desde el otro extremo de la ciudad. Y que, en un hospital de Girona, una mujer que había sido reina dormía ya en paz. Lucía Valdés falleció a las 4:12 de la madrugada. En silencio. Sin titulares. Sin lujos. Lo dejó todo escrito. Su corazón fue donado. Sus pulmones también. En algún lugar del mundo, 2 personas respiraban gracias a ella. Como si, por fin, hubiera aprendido a amar sin poseer justicia. Y no volvió. Clara consiguió trabajo en una guardería municipal. Ganaba poco. 1.050 euros al mes.
pero regresaba a casa con olor a niños, a leche, a vida. Enzo empezó la escuela. Aprendió a decir su nombre. Aprendió a compartir. Aprendió a abrazar. El segundo bebé nació el 7 de septiembre de 2025, a las 6:26 de la mañana. Fue una niña. La llamaron Esperanza. Pesó 3,1 kilos. Lloró fuerte, llenando la habitación de futuro. Mateo la sostuvo con manos temblorosas. No sabía cuánto tiempo tendría, pero sabía que aquel momento valía una eternidad. Una noche cualquiera. Años después, Enzo preguntó: «Mamá, ¿por qué nuestra casa es pequeña?» Clara se arrodilló frente a él. «Porque aquí aprendimos a ser grandes». Mateo sonrió. Las lágrimas llegaron. No de dolor, de todo. Y aquella noche, Barcelona no dormía. Respiraba con ellos. La luna iluminaba los tejados. El viento cantaba entre los árboles. Y la misma luz seguía encendida, como promesa, como hogar. Porque al final, no fue el dinero, no fue la sangre, no fue el poder, fue el amor compartido, fue el perdón imposible, fue el hambre convertida en abrazo, fue un corazón que se abrió para acoger lo que nunca fue suyo. Y aún así se quedó. Y ese es el verdadero significado de esta historia. Que no es sobre perder, es sobre quedarse. Y cuando la última luz se apagó, cuando el silencio ya no dolía, cuando el miedo ya no gritaba, solo quedó esto. Una familia. Completa. Imperfecta. Real. Y finalmente, en paz. Fin. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y forma parte de esta familia. Escribe en los comentarios desde donde estás viendo y dinos qué parte te emocionó más.